Lijó la madera, sopló un poco en la superficie y miró pensativamente el camino torcido de oscuridad en la madera oscura de la quilla. Definitivamente una grieta. Pero quedaba la cuestión de si era superficial o profunda. Si la grieta estaba en la superficie, podría llenarla con epoxi y lijarla. Sin embargo, si la grieta atravesaba toda la tabla, significaba que la madera simplemente era mala y tendría que reconstruir el bote para reemplazar la pieza defectuosa. Richard Thomas miró hacia atrás, hacia el cálido y aceitoso resplandor de las luces de la casa a 100 metros de distancia, mientras la oscuridad comenzaba a llenar el aire a su alrededor. Dejando de lado todo lo que se podía guardar, se dirigió de regreso a su triste hogar. Las cosas una vez habían sido más prometedoras. Se había casado con Karen Johnson, su novia de la escuela secundaria, poco después de graduarse de la universidad. Ella ni siquiera hablaba con un tipo como él, de una familia monoparental, pero lo conoció en una reunión de su iglesia que predicaba mercados libres y justicia social. Sé amable con los niños de familias monoparentales, solía decir su padre, un psicólogo. Son más como animales salvajes porque la vida los ha maltratado. No esperes que se preocupen por ayudar a los demás, solo por ellos mismos. Karen evitaba a la mayoría de ellos, pero mientras miraba al vacío, se encontró con la mirada de Richard. «Hola», le dijo al pasar. Ella vio a un tipo bastante musculoso con ojos azules brillantes y cabello color miel, bastante guapo y ligeramente por encima de la altura promedio, a 1 pulgada de los 6 pies. Sabía que era un poco matón en clase, pero también sacaba buenas notas y se había hecho algún tipo de bote por el cual había recibido un premio. Él la intimidaba porque su padre era ejecutivo de una compañía petrolera, a quienes sus padres consideraban personas malvadas, y conocía a Richard como un tipo directo y franco que a menudo dejaba atrás los rencores. «Hola», le dijo ella con típica irreverencia adolescente. Frente a él estaba una chica delgada con un rostro inocente, ojos grises indescifrables y cabello rubio brillante. Actuaba con la elegancia de una bailarina y tenía la musculatura de jugar hockey sobre césped. Sabía que sacaba buenas notas pero actuaba callada en clase, como si estuviera esperando alguna razón para salir de su caparazón. Era 1 pulgada más baja que él y parecía viva pero reacia a abrirse al mundo, aunque sospechaba que si alguna vez llegaba a tener suficiente confianza para tener sus propias opiniones, podría entender mucho. Hablaron por el resto de la noche, tocando todos los temas posibles al azar, entrelazándolos con una familiaridad predecible. Karen se fue a casa esa noche en un estado de profunda confusión. Como la mayoría de su generación, Karen no tenía idea de qué era el amor o cómo se relacionaba con la atracción y el deseo. Tenía una idea de los libros clásicos que leían en la escuela, otra de Hollywood y la música popular, y una tercera de la iglesia y sus padres. En las películas, un hombre y una mujer hermosos se encontraban en alguna situación incómoda, luego empezaban a discutir en lo que su tía psicóloga llamaba relaciones codependientes, pero eventualmente terminaban en la cama juntos y descubrían a la mañana siguiente que estaban enamorados. El libro que le asignaron en la escuela alababa a hombres y mujeres que escapaban de las presiones sociales para mantenerse virtuosos y luego encontraban a su verdadero amor y compañero en medio del trabajo desinteresado. Sus padres enfatizaban encontrar un hombre con una buena carrera que no destruyera la familia pero que tampoco la tratara de manera desigual. Nunca había visto a Richard como nada más que uno de los chicos que dejaría atrás con el resto de la escuela media. Pero sentía algo que podría haber sido un deseo de hacer que él la amara, la aprobara, incluso la deseara. Karen y Richard habían comenzado a salir en su último año de secundaria. Ese tiempo agridulce cuando las personas se dan cuenta de que la adultez que se aproxima destruirá viejas amistades y amores. Ella sabía que Richard también la asustaba. Un día en la clase de historia, la maestra notó que la mayoría de los estudiantes estaban catatónicos o dormidos y se lanzaron sobre Richard con una pregunta sobre Hitler y Stalin. Los tiranos confunden lo que son con lo que podrían ser, dijo Richard. Stalin, un ex ladrón de bancos, confundió el poder con la importancia y convirtió su país en una dictadura burocrática que mató a 30 millones de personas debido a su incompetencia. Hitler, un artista,
confundió su popularidad con la rectitud moral y comenzó una guerra que devastó su país. Un buen líder gobierna por el bien de su pueblo, no por su propio poder o autoimportancia. El maestro frunció el ceño. La mitad de la clase se estremeció. ¿Qué hay de los crímenes de guerra, el genocidio y la opresión? Richard sonrió. La historia está escrita con sangre, brutalidad y exterminio porque es la única señal que despierta a la gente. De lo contrario, solo siguen su propia inercia. Hitler era como Robespierre, un verdadero creyente que terminó ejecutando a cualquiera que no estuviera de acuerdo con él porque necesitaba creer en la verdad de su ideología. Stalin era más como Gengis Khan, un forajido glorificado o un caudillo del tercer mundo que sabía que su ideología era una tontería y, como resultado, pudo sobrevivir mayormente sacrificando a otros. Son casi tan malos como nuestros líderes actuales, que nos están haciendo lo mismo, solo que más lentamente. En ese momento, Karen se dio cuenta de que había algo en Richard que no podía domesticar. Le gustaban los hombres domésticos, como su padre, que seguían las reglas cuando su madre tenía necesidades. Él las satisfacía y, si no estaba de acuerdo, se mordía el labio y cumplía a regañadientes. Sus padres eran iguales y discutían cada decisión juntos. Richard, comparado con ellos, era como un animal salvaje que actuaba puramente por instinto y los dictados de su corazón, y ella sabía que era imposible de controlar. Pero también sabía en su interior que él era el único hombre al que podría amar verdaderamente. Necesita salir con otros chicos, le decía su madre, Beverly. No puedes estar involucrada solo con un hombre toda tu vida. Siempre será una relación desigual en la que él tendrá la ventaja. Él tiene que saber que hay reglas absolutas que no puede romper. El matrimonio es como un pequeño grupo social donde si no afirmas tu autoridad, te verás obligado a conformarte con lo que otros quieren. Y así, Karen comenzó a salir con otros chicos. Esto la hizo moderadamente popular, y terminó la escuela secundaria en una buena nota. Si Richard alguna vez notó que sus habilidades mejoraban, nunca preguntó por qué, o al menos nunca dijo nada. Richard recibió una beca completa para la misma universidad local a la que ella asistía, pero la madre de Karen decidió probar con una gama más amplia de parejas. Nadie se dejó engañar por sus noches de trabajo o despedidas de soltera. El matrimonio se desintegró como un gorrión golpeado por una nave espacial, dispersando a Karen y sus hermanos a diferentes apartamentos en ambos extremos de la ciudad con diversos grados de insuficiencia económica. Finalmente entendió por lo que había pasado Richard, excepto que, dado que su padre era ejecutivo de una importante compañía petrolera, tenían más dinero que sus padres. Psicóloga escolar y profesora de historia de secundaria, ella escapó de la pobreza y el desorden de clase media en el que vivía y se casó con Richard. Él consiguió su primer trabajo serio y tuvieron hijos, Daniel, cuando Richard todavía trabajaba a nivel de entrada, y calle, Robert y Susan después de cada uno de sus ascensos. Pronto tenían una casa agradable en un suburbio decente. ¿Estás contenta con esto?, preguntó Richard a Karen una noche. Creo que sí, respondió ella. No estoy segura de que sea la pregunta correcta. ¿Eres feliz? ¿Feliz?, dijo él. No creo en eso. Le estaba leyendo un libro que había estado leyendo, su viejo favorito, que a ella nunca le había gustado. Eres una mala conductora, protesté. Deberías tener más cuidado o no conducir en absoluto. Tengo cuidado. No, no tienes cuidado. Bueno, otras personas tienen cuidado, comentó ella a la ligera. ¿Y eso qué tiene que ver? Se mantendrán alejados de mí, insistió ella. Se necesitan dos para tener un accidente. Supón que te encuentras con alguien tan descuidado como tú. Espero que nunca, respondió ella. Odio a las personas descuidadas. Por eso me gustas. Cada uno de nosotros es responsable de nuestra propia felicidad, dijo Richard. Se trata de responsabilidad con tu verdadero yo. Tienes que mejorarte a ti mismo, complacerte a ti mismo, y solo entonces podrás apreciar de qué se trata realmente la vida.
Ella miró al hombre como si apenas lo conociera. Parece sombrío. Para nada. Es solo una manera realista de ver las cosas, dijo Richard, fumando su pipa. Quién eres, tu trabajo y cómo te ven los demás no es quién eres. Tú eliges en quién te conviertes. Incluso el amor es una elección. Como diría Siddhartha, los eventos externos ni complacen ni desagradan, pero los pensamientos los hacen así. Pasó el tiempo, y ambos olvidaron esa conversación como una historia predestinada. A los 30 años, Karen dirigía un hogar que ya era lo suficientemente mayor para cuidarse solo. Como han descubierto los padres, cuando los niños llegan a la pubertad, la ventana de oportunidad para enseñarles algo ha pasado. Entran en la adultez, aunque sea en una etapa temprana, y toman sus propias decisiones basadas en parte en lo que sus padres les han enseñado. En la medida en que confían en sus padres. Richard había pasado de un trabajo donde se presentaba y hacía lo que otros le decían a un negocio, lo que significaba que pasaba la mayor parte de su tiempo pensando en cómo poner a su empresa en una posición donde tuviera suficiente dinero para adquirir un nicho de mercado estable en el cual expandirse. Ahora tenía 3 empleados, 2 negociadores y una gerente de oficina. La gerente de oficina, Sue Scott, llegó a él justo después de terminar la escuela de posgrado. Tenía una maestría en escritura creativa, pero descubrió que la pequeña comunidad insular que apoyaba la próxima gran cosa en literatura tenía gustos claros. Y ella, que amaba los clásicos y los textos antiguos, su licenciatura era en clásicos, por sus temas atemporales, no iba a tener éxito en el mundo de los últimos estilos irónicos y las peculiaridades de personalidad. ¿Qué esperas lograr aquí?, preguntó Richard sin levantar la vista. Sue. No le gustaba el nombre de Susan, que pensaba que sonaba como un mueble, levantó sus brillantes ojos gris azules hacia él. Señor Thomas, me gusta ser directa, dijo después de unos momentos. Necesito un trabajo que no odie. Mi educación universitaria no sirve para nada, así que estoy empezando de nuevo. Y quiero aprender habilidades prácticas de negocios para poder abrir un servicio de rescate de gatos algún día y no ir a la bancarrota como la mayoría lo hace en unos pocos años. Estoy aquí porque de todos los lugares a los que he llamado, la gente aquí parecía real y todos fueron honestos conmigo. Richard vaciló. Estás contratada, dijo. ¿Qué? Ella se sonrojó y desvió la mirada. No, no es por tu, apariencia. Somos profesionales aquí, y no hacemos eso porque podría lastimar a la otra persona. Te advierto, no soy una persona sensible. Soy un cavernícola. Pero me gusta el juego limpio. No, tomaste un gran riesgo con esa respuesta. Dijiste la pura verdad. Y, juzgando por tu trabajo de pregrado y tu trabajo a tiempo parcial, eres muy competente, así que estoy apostando por ti. Aunque fue un comienzo difícil tener que aprender un nuevo lenguaje para el negocio, rápidamente se acostumbró. Richard no se sintió atraído por ella al principio, aunque era una chica atractiva del vecindario, con un rostro delgado y elegante y un cuerpo esbelto. Pero cuando comenzó a depender de ella a diario, vio que era inteligente y diligente. Sin embargo, él estaba comprometido con su matrimonio, su negocio y su concepto de juego limpio, lo que significaba que no cruzaría esa línea, especialmente con alguien que era unos años menor que él y financieramente vulnerable. Lo que ella le había. Bailarín, musculoso como una boa constrictora y lo suficientemente ágil como para equilibrarse en una pierna en la barandilla por encima de su sala de conferencias de 2 pisos. Richard volvió a casa y se dio una ducha fría, dándose cuenta por primera vez del dolor de la tentación y la satisfacción de renunciar a ella. Había pasado la prueba y ganado. La vida siguió, y pronto volvió a estar absorbido en la construcción de su empresa, haciendo su primer intento de reparar el viejo velero que le dejó su abuelo, y cuidando a sus hijos. Rápidamente se olvidó de Sue, excepto como una compañera de trabajo, y le estaba agradecido por eso. Cuando tuvo más tiempo libre, Karen tomó un trabajo en la empresa de publicidad donde trabajaba su tío. Los niños ya estaban ocupados como adultos, con deportes, bandas de rock,
clases de arte, ballet, debate y artes marciales después de la escuela, y luego sentados con sus teléfonos o haciendo tareas hasta la medianoche. Ella comenzó a trabajar como asistente administrativa. En su segunda semana en el trabajo, el gerente encima de ella renunció, y antes de que se diera cuenta, Karen había asumido el puesto. Eso le requería pasar al menos 10 horas al día en la oficina, pero levantándose temprano, podía hacer todo, y su esposo, que llegaba a casa temprano, podía preparar la cena para los niños. Compartió sus preocupaciones con su madre, Beverly. Siento que me estoy convirtiendo en dos personas. Una en casa, donde no hay gloria, solo más calcetines para lavar. La otra es mi carrera, donde estoy ascendiendo rápidamente, y ahora quiero mudarme a la ciudad. Es una parte necesaria del crecimiento, dijo su madre. Superaste las desigualdades de ser mujer, dejaste de definirte por quién eres y los roles que la sociedad ha definido para ti. Y ahora quién eres importa. Eres parte de esta economía y cultura, y ahora importas incluso más que ese perdedor con el que te casaste. Él no es un perdedor, dijo Karen. Regresó, obtuvo su JD y MBA, y ahora dirige una firma de negociación. Vivimos una vida muy cómoda. Sí, pero, ¿quién lo recordará cuando muera?, dijo su madre. Es solo otra cara vacía en un traje y corbata. Tú, en cambio, estás rompiendo barreras. Haciendo un trabajo progresivo y pronto muy rentable. Tu vida se vuelve significativa por lo que eres y lo que haces. Beverly seguía trabajando en el mismo trabajo en el distrito escolar donde conoció al hombre que imaginó sería su segundo esposo. Sin embargo, resultó que su esposa estaba dispuesta a perdonar sus transgresiones. Así que él volvió con ella y no se escapó con Beverly como habían planeado. Ella terminó viviendo sola, pero tenía una vida social activa y fue reconocida en varias revistas locales por su trabajo en proporcionar compasión cristiana a los desfavorecidos. Cuando Karen llevó el guiso a su padre, que vivía en un apartamento que podía permitirse después de pagar la manutención infantil y la pensión alimenticia, él le dijo con cautela: no dejes que los trabajos se conviertan en tu alma. No valen la pena. Eres quien eres, con o sin un trabajo, y una familia es solo un bono. Siempre serás mi niña inteligente, amorosa y amable. Toma esto de mí. He dado demasiados años al trabajo, la iglesia y la política. Preferiría haber pasado ese tiempo haciendo más conexiones con las personas. Si quieres ser famosa, escribe un libro o algo así. Ahora Karen vagaba con dudas por las catacumbas de su mente. Nunca había sido una de esas niñas que todos conocen y de las que todos hablan. Era solo una tonta, aunque una excelente estudiante y muy respetada. Aunque Richard tenía un buen ingreso y era un padre amoroso, no era como los hombres de los que había leído en las noticias que inventaban nuevas redes sociales, construían cohetes o dirigían organizaciones sin fines de lucro que otorgaban microcréditos a los hambrientos y a los países del tercer mundo. Karen fue ascendida nuevamente cuando la compañía se fragmentó debido a una posible fusión. La mitad de los empleados se fue porque estaban disgustados con la toma de control del competidor. Pero para Karen, el movimiento fue brillante porque más que duplicó su participación en el mercado. Ella tomó el control de las posiciones vacantes por los desertores. Cuando presentó sus ideas a su jefe, Jeff Sean, él se iluminó visiblemente ante los potenciales beneficios de su nueva dirección de marketing, que combinaba una sólida sabiduría capitalista con activismo por los derechos humanos, e insistió en que trabajara con él directamente. Pronto ella empezó a pasar más tiempo en la oficina. Su familia, como todas las cosas orgánicas, se adaptó. Daniel empezó a cocinar más, al igual que Richard. Los más pequeños ayudaban a lavar las verduras y a limpiar la casa. Todos estaban orgullosos de ella, pensaba, aunque notaba cierta reticencia por parte de su esposo. Durante este tiempo, se acercó mucho a Jeb y eventualmente desarrollaron una estrecha relación de trabajo mientras reorganizaban la empresa inflada en un equipo compacto y efectivo con el objetivo de dominar el mercado. Sus amigos apenas la reconocían. Karen había renovado su armario y pasaba 1 hora cada mañana en el gimnasio de su casa.
Sabía que se veía como $1.000.000 porque las cabezas se giraban cuando entraba a una habitación. La antigua chica de secundaria no solo rompió el techo de cristal y suprimió la desigualdad, sino que se volvió deseable por su mente, cuerpo y personalidad. Su familia quedó relegada a un segundo plano, convirtiéndose en una mera línea en su biografía. Richard observaba esto desde la distancia, habiéndolo experimentado muchas veces en su trabajo diario. Eventualmente, su madre se fue para convertirse en vicepresidenta ejecutiva en Bangkok, pero él nunca se lo mencionó a Karen. Lo que al principio era un dolor molesto en su estómago se convirtió en pesadez, luego en vacío y finalmente en confusión. Comenzó a notar que a veces le faltaba el aliento, como si se olvidara de respirar, y que a menudo sentía calambres en el abdomen. «Sabes», dijo Richard un día mientras cortaban judías verdes para la cena del sábado por la noche, «siempre trato de aplicar la prueba de la esposa en el trabajo. Sí. Estoy haciendo algo y tú entras y te molestas por lo que estoy haciendo, no quiero hacerlo». Esto incluso se aplica a estar a puerta cerrada a solas con una compañera de trabajo. «Oh, cariño, no me importa», dijo Karen distraídamente, y Richard pudo ver en ese momento cómo había cambiado su perspectiva. No había celos, lo que significaba que ya no le importaba lo suficiente como para poseerlo excluyendo a todos los demás. Richard sabía que para que el amor existiera, tenía que ser celoso. De lo contrario, solo era usar a otra persona por conveniencia. «Es una buena regla», dijo. «Si quieres que tu cónyuge sea feliz». «¿Eres feliz, Karen?» Karen no respondió nada. Alimentaron a los niños, vieron una terrible película de acción que tenía a todos fascinados por su acción burda, y luego se fueron a la cama. Richard puso su brazo alrededor de Karen e intentó acercarla, pero ella se apartó. «No ahora», dijo con la misma voz que usaba para hablar con un subordinado. Se dio vuelta y, a la luz de una pequeña lámpara, comenzó a revisar una carpeta de documentos relacionados con la próxima fusión en su empresa. Richard se sumió en un sueño inquieto. Sabía por sus clases de ciencia que cuando una hembra rechaza a un macho, significa que considera al otro macho como de mayor rango y nunca volverá al anterior a menos que su jugada fracase. Criado con la idea de que el amor implica la exclusión de todos los demás en lugar de una búsqueda constante de nuevas oportunidades, encontró preocupante su respuesta. Se sumió en un sueño perturbado, plagado de pensamientos e imágenes oscuras. Cuando Karen se levantó, él no estaba por ninguna parte, pero pronto lo vio correr por el camino de entrada. En las siguientes semanas, Richard corrió 5 millas al día, se ejercitó en el gimnasio de casa en el garaje y actualizó su viejo y desaliñado armario. El sábado por la noche, llegó la niñera y llevó a Karen a su restaurante italiano favorito, al cine y a un elegante club nuevo para extranjeros a beber y bailar. Ella bailó con él 2 veces, luego revisó su teléfono y le dijo que tenían que irse a casa. Tenía miedo de algo que había visto muchas veces antes. La gente confundía. Señal para la acción, mapa para el territorio, apariencia para la realidad, gesto para el significado, y quienes eran por lo que eran. La hierba siempre es más verde, pensó, porque uno es consciente de las desventajas de su situación actual, pero solo ve las ventajas de mudarse a otra. En su experiencia, las cosas comenzaban bien en la nueva hierba pero luego terminaban desastrosamente. Redobló su cortejo. Apareció en su lugar de trabajo con flores y vio a su secretaria poner los ojos en blanco. Se preguntó qué le habrían dicho sobre él. La llamaba 2 veces al día, sin parar, y repetía sus escapadas de los sábados por la noche. Después de perder 5 libras, aumentó sus entrenamientos y pronto notó que su definición muscular había mejorado. Le compró un collar que ella había visto en el escaparate de una joyería. Sintió el error venir como una tormenta distante, pero no podía detenerlo. En cada caso, ella expresaba su gratitud, se demoraba el tiempo mínimo necesario para ser educada, y luego seguía con sus asuntos para prepararse para el trabajo del día siguiente. «Has estado bastante distante últimamente», le dijo una noche. «¿Qué puedo hacer para mantener nuestro matrimonio a flote?» La miró con ojos vacíos.
Sabía que había dos opciones aquí. Ella reconoce el problema. Trabajan en ello, y la vida sigue adelante porque están en sintonía. Eso significaba que ella todavía creía en él, lo respetaba y estaba en su equipo trabajando hacia sus intereses mutuos. Ella negaba el problema porque o no pensaba que se pudiera resolver o no estaba interesada en hacerlo. Esto significaba que en su corazón y mente, ya había abandonado el matrimonio y lo veía como algo sin importancia. ¿Qué quieres decir?, titubeó Karen. Ya no salimos. Casi nunca hacemos el amor, y cuando lo hacemos, parece que estamos esperando un taxi. Raramente hablamos. Desde que tomaste este trabajo, no te he visto sonreírme sin que te lo pida o pasar tiempo conmigo a menos que te lo exija, dijo Richard. Sabía a dónde iba esto, y para su sorpresa, no le enojó en lo más mínimo. Lo enfermaba, le dolía y lo inquietaba. Vio todo lo que quería desvanecerse como una vela derritiéndose y vertiéndose por el desagüe. Karen lo miró directamente. Para él era una crisis. Para ella era una situación delicada que necesitaba ser pospuesta de la misma manera en que uno pospone a un proveedor que quiere que le paguen en su trabajo. Pensaba en eventualmente regresar al matrimonio con el que ahora pensaba que estaba feliz. Tenía mejores oportunidades ahora, y el matrimonio era su plan de respaldo para cuando terminara de disfrutar de todo lo que la vida tenía para ofrecerle. No he notado ningún problema, respondió ella a la ligera. Esa noche se fueron a la cama en mundos diferentes. Podrían haber estado en dimensiones diferentes en planetas distantes o pertenecer a especies diferentes si no tenían nada en común. Richard se preguntaba dónde había fallado, pero luego se dio cuenta de que Karen siempre había llevado a cabo una cruzada en la que los oprimidos enfrentaban a los poderosos. Ser un buen esposo y proveedor lo convertía en la entidad poderosa contra la que ella se rebelaba y disfrutaba derrotando. Habló con su viejo amigo, el sheriff Dumble Harris, quien aconsejó a su padre durante el divorcio. Ella está bailando con el diablo, dijo el sheriff. Nunca me metí en la religión aparte de la creencia general de que alguna fuerza benefactora creó este lugar y nos está cuidando desde que en su mayoría somos suicidas. Sonrió. Siempre pensé que el Dios del Antiguo Testamento debió haber bebido una enorme botella de Advil viendo a su gente salir a las calles y no hacer más que arruinarlo todo el tiempo porque sus egos se interponen. En la Academia de Policía nos enseñaron un poco sobre Jung y Freud, sobre el ego y el id. En términos generales, se ve así. El sheriff encendió uno de sus puros italianos favoritos, cortándolo por la mitad con un cuchillo a través de la protuberancia en el medio. El id toma decisiones. Básicamente es lo que somos en nuestro interior y almas. El ego explica lo que pasa en respuesta a nuestras decisiones para que nos veamos bien ante nosotros mismos y los demás, y eso es lo que consideramos que somos. El id es una multitud de impulsos conflictivos, y el que es menos destructivo y más beneficioso gana. Al menos en teoría. Encendió un cigarrillo y nos dijeron en la academia que tienes que explicar el ego para que el id elija el camino de menor resistencia, hacer imposible luchar o huir, ofrecer algo de comida, y la mayoría de las veces puedes meterlos en el sistema con tu esposa. Es al revés, su ego toma las decisiones, forzando al id por ese camino, y así ella pierde el sentido de quién es. Supongo que la pregunta para ti, dijo el sheriff, dando una pequeña calada para reavivar su cigarro que se apagaba, es si quieres arreglarlo. Después de todo, ella, como dicen, te ha mostrado su verdadero yo. No es solo un defecto superficial, sino algo que ha fallado profundamente. Su vida es solo una escalera. Cuando vas a donde necesitas ir, es un camino difícil hacia arriba. Cuando vas a algún lugar equivocado, es un salto y un brinco hacia abajo. Ella bajó las escaleras hasta el fondo y no puede encontrar las escaleras para subir. ¿Crees que te engañó? No, dijo Richard. No físicamente aún. Pero en mi mente, ella ha terminado, y ahora que lo sé, nunca podré disfrutar de ella nuevamente. Mi fe en ella está destrozada, al igual que mi respeto. Después de que ella misma me rechazó, simplemente tiró mi amor, confianza, afecto y esperanza.
Eso es indudablemente cierto, dijo el sheriff. Cuando eliges a otro hombre, le dices al primero que no es lo suficientemente bueno para ti, y eso solo lleva a dos opciones. O lo tomas de vuelta pero lo resientes, o lo rechazas para no resentirte por estar de acuerdo. En mi experiencia, una vez que toman una decisión, puede que no salgan por la puerta de inmediato, pero ya están en camino. Dijo Richard con tono sombrío. Bueno, gracias, sheriff. Encontraré una solución. La próxima vez que vio a Karen esa noche, cuando no llegó tarde del trabajo, sugirió gentilmente que pasaran más tiempo juntos para salvar el matrimonio. Luego intentó invitarla a clases de baile de salón, pero ella declinó, citando su carga de trabajo. Pasó horas dándole masajes en los pies, conversando, y con vino de la mejor variedad, todo en vano. En cada caso, sentía su desprecio, se daba cuenta de lo insignificante que era a sus ojos, y sentía unas cuantas toneladas más de desesperanza gris y miseria sombría añadirse a su estómago. Finalmente, simplemente preguntó, ¿quieres divorciarte? Richard dijo. ¿Qué? Respondió Karen. ¿Por qué preguntas eso? Primero me gustaría una respuesta, sí o no. Karen volvió a leer. No, no lo creo. ¿Por qué no? Bueno, no sería muy prudente, ¿verdad? Tenemos hijos, tenemos una casa, ambos tenemos carreras, y nos beneficiamos de tener cónyuges. Dijo Richard, alargando lentamente la sílaba, y te amo, dijo Karen, bajando los ojos al suelo. Envejeceremos juntos. Tendremos nietos. Compraremos la casa del lago de la que siempre hemos hablado y pasaremos nuestros años dorados allí. Richard la miró, con los ojos claros. Ella no podía ver la tragedia en ellos. Cuando se amaban, ella le habría dicho que era un gran idiota y lo habría colmado de besos. Ahora lo trataba como a un subordinado en el trabajo, o tal vez a un proveedor poco cooperativo y básicamente lo silenciaba. ¿Qué pasó con encontrar un punto medio, apoyarlo y hacerle sentir amor? No, eso estaba tan muerto como todo lo demás. Robert le dio la siguiente pieza del rompecabezas. Porque toda la vida es un rompecabezas, y el primer paso para resolverlo es identificar todas las piezas. ¿Recuerdas a esa chica con la que iba a ir al baile de otoño? Me dejó para ir de campamento con Owen Rogers y su extraña familia. ¿Es a la que le diste el collar?, preguntó Richard. Sí, hace apenas una semana, dijo Robert. Ya sabes, machos alfa y machos beta. Las chicas quieren un chico estable que les proporcione dinero y un semental para divertirse. Se sonrojó ligeramente con esas palabras. Eres un nerd, pero también eres un semental, dijo Richard, revolviéndole el cabello. Es cierto, tomará unos años, pero algún día alguna chica se dará cuenta de que eres un regalo del cielo. ¿Quieres venir al gimnasio conmigo? Podemos ponerte un poco en forma. Sí, dijo Robert. Eso sería genial. También he visto que estás ganando masa muscular. A 4 millas de distancia, a una distancia embarazosamente cercana, separada por las convenciones sociales de que los hombres no deben aparecer en el lugar de trabajo de sus esposas, Jeb estaba teniendo una conversación similar con Karen. Es un buen tipo, un buen y confiable esposo, dijo Jeb. Pero tú y yo estamos haciendo algo importante aquí. Esta será la primera agencia de publicidad en la historia que combine buenas acciones y grandes ganancias, vamos a hacer historia. Así que te necesito. Todo de ti, si sabes a lo que me refiero. Karen levantó la cabeza, sus ojos secos se enfocaron. Ambos sabían a qué se refería. De vuelta en la casa, Richard alimentó a los niños, le leyó a Susan, ayudó a Calle con geometría y llamó a Daniel, quien asistía a la universidad estatal con una beca completa. Decidió no perder más tiempo en su esposa y disfrutar más de los niños. Cuando Karen llegó a casa y fue directamente a la ducha, llevándose su teléfono con ella, él se estremeció. En la cama,
su estómago comenzó a retorcerse dolorosamente y el sudor frío le brotó sobre los ojos. Apenas logró dormir esa noche, aunque Karen roncaba suavemente, como un gato ronroneando. Cuando se miró en el espejo por la mañana, vio que sus ojos estaban muertos y sin brillo, y su habitual color azul brillante se había convertido en un cobalto sin dimensión. No reconoció la expresión al principio, pero luego la recordó de su proyecto de voluntariado en la escuela secundaria en el hospital de veteranos, donde había conocido a personas que habían visto demasiado de la guerra. Eran los ojos de un hombre tratando de contener su agonía, sin saber si en cualquier momento el diablo podría salir de su interior y dejar un desierto sangriento a su paso. ¿Todo bien?, le preguntó Sue a media mañana. Estaban luchando con un nuevo contrato que iba a ajustar su horario y posiblemente causarles problemas. No dormí mucho, respondió él. Eso es todo. Voy a tomar más café y reunir mis pensamientos. Ella lo miró con preocupación. Yo traeré el café. No te acostumbres. Él terminó sonriendo a pesar de sí mismo, y al final del día había organizado todo, negociado un pago adicional y elaborado un cronograma de 6 meses que podría coordinarse con los clientes existentes. Se despidió y condujo a casa, dejando que su mente se relajara, como había aprendido hace mucho tiempo en el entrenamiento de Vipassana. Y entonces se dio cuenta. El matrimonio era una sociedad amorosa, una familia y un negocio. Necesitaba resolver el problema de manera empresarial y luego usar la lógica empresarial para solucionarlo. En los últimos días había investigado información sobre cónyuges infieles. La mayoría parecía estar simplemente aburrida y sentirse insignificante. Usualmente ocurría en el trabajo, que reemplazaba el sentido de bienestar proporcionado por la familia. Cuando la autocompasión y el deseo coincidían, el deseo se volvía fuerte. La mayoría de los affairs pasaban desapercibidos, aunque en su experiencia eso usualmente significaba que el matrimonio era un zombie, una cosa que alguna vez estuvo viva, ahora muerta pero reanimada sin alma. Muy pocos duraban mucho, aunque, como había notado, si alguien engañaba una vez, era más probable que lo hiciera de nuevo. También había leído historias en Internet que relataban tragedias similares. Le parecían increíbles. No podía imaginar ningún deseo de herir a su esposa, ni podía imaginar ninguna rabia. En su lugar, sentía dolor. Un dolor profundo reverberaba a través de su cuerpo, palpitando en sus ojos y puntas de los dedos con cada respiración. Era simplemente una tragedia insoluble. Las historias de reconciliación le parecían poco realistas y demasiado emocionales. Lo que había sido estaba roto y más allá de la reparación. Papá, lo saludó Calle en la puerta. Él levantó la vista y vio los 3 pares de ojos de sus hijos mirándolo intensamente. Lo sabían, se dio cuenta. Siempre lo saben, pensó, recordando cómo había sentido el dolor interno y el malestar en su estómago cuando la madre llegó tarde a casa, y cómo, cuando levantó la vista y atrapó la mirada de su padre, vio la misma rudeza e intransigencia en ella. Las personas con dolor ven la vida en términos de oportunidades que disminuyen, se dio cuenta. Así que su primer paso fue no hacerlo. El segundo paso fue cuidar de los niños. Cuando Karen llegó tarde a casa, se encontró con una casa impecable. 2 grandes cajas de pizza estaban en el cubo de basura. Los deberes estaban hechos, y los niños ya se habían ido a la cama. No pudo encontrar a su esposo, al menos no hasta que miró al patio trasero. Allí, a la luz de la linterna de Coleman, él estaba lijando un viejo bote. Ella encendió la luz de la cocina, sabiendo que se iluminaría en las ventanas del suelo al techo. Él levantó la vista pero no saludó. Ella se fue a la cama. El viernes por la mañana él apareció para su caminata, cubierto de sudor por su trote. Karen estaba preparándose para salir. Richard, dijo, como si le hubiera golpeado un impulso repentino. Sintió que el aire entre ellos se ionizaba. Se me olvidó decirte que me voy de viaje de negocios este fin de semana, dijo. Él asintió. No tenía sentido decirle que no, ya lo había decidido con su mente y corazón.
por lo que había leído, sabía que el acto de engañar ocurría cuando los infieles relegaban psicológicamente a su cónyuge al nivel de una persona a ser engañada, manipulada y desinformada. Casi todos lo veían como su mérito o compensación por errores pasados, y así no solo usaban a sus cónyuges. En algún nivel los odiaban, incluso si no podían admitirlo. Richard creía que la sociedad tenía dos correspondencias con el ego y el id. El id consistía en deseos reprimidos que quedaban de la naturaleza, y el ego los explicaba a sí mismo como algo bueno, no malo. Cuando escuchaba a alguien decir, todos somos iguales, su mente lo traducía en yo primero. Cuando hablaban de patriotismo o mercados libres, significaba, y los demás me sirven. Cuando hablaban de la santidad del matrimonio, significaba que el hombre tenía que ser neutralizado por reglas que lo obligaran a servir a la mujer. No pensaba que Karen fuera así. Amaba a esa chica tímida, sensible y perceptiva que había conocido en una reunión de la iglesia. Desde su primera cita, no se lo había contado durante un tiempo, adhiriéndose al código de juego limpio que él y su padre compartían porque no quería ponerla en una posición difícil o hacerla sentir que estaba siendo manipulada. Se preguntaba si siempre había estado equivocado, o si algo finalmente la había alcanzado y la había desestabilizado. ¿Hay algo que deba saber?, preguntó suavemente. No, Richard, nada, respondió ella con una mirada exasperada, luego se subió a su coche y se fue. Nada. Esa fue la sensación que descendió sobre su alma, un vacío eterno e interminable donde nada importaba excepto las sensaciones del momento. Quería convertirse en uno con el vacío, despejar su mente de todo y existir solo en esa estructura cristalina de lógica donde cada detalle encajaba en el lugar correcto, formando entramados de conocimiento, cada nivel dependiente del inferior. Quería separarse de emociones, sensaciones, deseos, y sobre todo, de la realización de quién era y la situación en la que se encontraba. ¿Papi?, preguntó Susan, mirándole a los ojos. Richard había recobrado la conciencia. El trabajo había terminado. De alguna manera lo había logrado y ahora estaba en casa con sus hijos. La claridad de su mundo interior yuxtapuesta con el mundo más amplio más allá de sus preocupaciones inmediatas era un refugio maravilloso. Las emociones volvieron rápidamente a él. Asombro, la sensación de que estaba viendo una parodia desde lejos, y una húmeda, con olor a sangre, sensación de pérdida profunda. Esto también pasará, se recordó a sí mismo. Su creciente sensación de desesperación, y los resultados fueron buenos. Ahora tenía que cuidar de sus pequeños hijos. Tenía una hora más o menos después del trabajo para poner en orden sus pensamientos. Luego miró su reloj. Ya habían pasado 3 horas, y llego tarde para la cena, dijo. Niños, es hora de pizza. Otra vez. Hubo gritos de aprobación, y se sentaron a jugar varias rondas de un videojuego violentísimo para chicos, mientras Calle, Red y Susan veían nuevamente una caricatura sobre un pato que salvaba el mundo con una motosierra o algo así. Richard estaba un poco distraído. El repartidor de pizza local los conocía bien, principalmente porque Richard daba buenas propinas a cambio de no hablar mucho. Y después de una ruidosa fiesta de pizza, metió a todos en la cama. La tarea podía esperar hasta el domingo por la tarde. A la mañana siguiente, fueron al zoológico. Robert, un poco mayor para eso, se adelantó educadamente y se quedó en la casa de los reptiles. Calle estaba fascinada con las aves, y dieron vueltas alrededor de las jaulas abiertas al menos 3 veces. Susan hizo su mejor esfuerzo por ver todos los leones, tigres, osos y nutrias, sus favoritos, pero luego se puso de mal humor y, después de obtener algodón de azúcar, se quedó profundamente dormida en sus brazos, dejando dormido también el hombro de su padre. Luego fue el momento de los juegos en el patio trasero, lanzando una vieja pelota de fútbol de espuma y jugando hasta que el crepúsculo descendió sobre el suelo como una cálida manta. Richard recurrió a sus recuerdos de la universidad y preparó una cena de hot dogs orgánicos, pimientos, espaguetis, cilantro y salsa de pasta a la que agregó un poco de crema agria para que pareciera Alfredo. Luego leían o jugaban videojuegos junto al fuego que había encendido en un hoyo en el patio trasero.
Mientras Richard continuaba puliendo su bote, miró el largo patio trasero que se extendía hasta el agua del canal de cuarto grado en el que vivían en una ciudad repleta de vías fluviales. Entendía los beneficios de tener una de las casas elegantes en las famosas comunidades junto al lago, pero sabía que había un precio que pagar por todo. Aquí podían vivir una vida normal. Ninguna otra persona normal se daba cuenta de sus habilidades únicas mientras disfrutaban humildemente de los demás y sus contribuciones. Sabía que todo lo que hacía, lo hacía por los niños, y si le costaba la vida, no dejaría que vivieran como él vivió. Richard nunca se veía a sí mismo como una víctima. Veía las dificultades venir y entraba en un estado meditativo, que, curiosamente, aprendió de su pastor metodista cuando era niño para entender lo que realmente estaba pasando. ¿Cómo funciona la situación? Una vez que entendía la estructura, el mecanismo y el proceso que formaban las relaciones entre acciones y consecuencias a todos los niveles, podía sortear la situación o hacer que funcionara para él. Suspiró, sintiéndose maduro y quizás más maduro de lo que había estado esa mañana. Richard de la universidad, un chico con una melena de cabello, grandes músculos y un ansia de vida, habría mirado esta existencia tranquila y se habría reído, luego habría aplastado unas cuantas latas más de Milwaukee's Best y salido a armar jaleo. O tal vez no. En el fondo, Richard sabía que eso era lo que siempre había querido hacer. No creía en la grandeza y prefería una vida ordinaria en la que su mente estuviera clara, para que, si tuviera la oportunidad de hacer algún gran invento o pasar a la historia, pudiera aprovechar el día sin confusión mental. El domingo fueron a la iglesia. Richard sentía en su interior que creía en Dios, aunque desconfiaba de cualquier libro escrito por el hombre, porque entendía la causa y el efecto. El cielo es oscuro por la noche, pero los cielos oscuros también pueden ser por el clima, un eclipse solar o incluso la última batalla en Armagedón entre las fuerzas del orden y el fuego. Pero si el mundo en general era bueno, solo podía haber una cosa causándolo, y en lo profundo de su corazón, Richard había encontrado a Dios hace mucho tiempo y lo amaba, aunque odiaba la religión organizada tanto como odiaba la política y las redes sociales. No se molestó en llamar a su esposa. El lunes amaneció brillante y temprano, y Richard subió a los niños al coche para llevarlos a la escuela Montessori coreana local, que no era tanto Montessori como educación clásica con flexibilidad moderna. Cuando iba a la escuela, el salón de profesores olía a café y cigarrillos. Aquí olía a yerba mate y marihuana. Pero como la mayoría de los realistas, Richard realmente no creía en esas categorías. Algunos hippies eran agradables, al igual que algunos ejecutivos de compañías petroleras eran personas decentes y honorables. Era un mundo complicado, más complicado que las emociones. Después de irse a trabajar, Richard hizo pequeñas conversaciones amistosas y luego se sentó en su teclado, teléfono y archivador durante otras buenas 10 horas antes de volver a casa. Su esposa lanzó algunas miradas cautelosas hacia él, pero él respondió con una sonrisa ligeramente ausente que expresaba placer en su trabajo, combinado con determinación. Cuando eres jefe, debes liderar por el bien de tu gente, y si tienes que engañarlos, debes ser, sin excepción, en su mejor interés, incluso si ellos no lo saben, pensó. Hablando de tiranos, su esposa irrumpió por la puerta tarde en la noche cuando la cena ya estaba en la mesa, y anunció que había comido, luego corrió a ducharse. Los niños intercambiaron miradas significativas. Richard miró a sus hijos, quienes representaban algo entre su sabiduría e inteligencia cruda y la pasión de su esposa, y se dio cuenta de que no iban a ser engañados. Escuchen, chicos, dijo, jadeando ligeramente de repente, saben que los amo, ¿verdad? Asintieron con la cabeza, mirándolo con ojos brillantes y húmedos. Siempre estaré ahí para ustedes y mamá también, dijo Richard. Si confían en mí. No se preocupen por nada. Lo superaremos. Sorprendentemente, funcionó. Los niños, criaturas de una edad de inocencia que se desprende casi imperceptiblemente como capas de cebolla, confiaban en la palabra firme de un adulto que parecía tener un plan. Los ayudó con sus tareas. Los ayudó con álgebra. No se dio cuenta de que recordaba, y luego se puso su viejo sombrero de pescador y se dirigió al barco.
Quería echar otro vistazo a la quilla y vio con nuevos ojos que la grieta bien podría haber sido algo que los constructores no habían notado, tal vez un nudo en la madera o una pudrición profunda. Hizo una nota mental para comprar un reemplazo y luego comenzó a desarmar el barco. Tal vez aún pudiera lubricar y lijar un poco más la madera de reemplazo para que los sellos fueran más apretados mientras se dirigía a los botes de basura con un brazado de madera muerta. Escuchó a Karen hablando por teléfono. Ella estaba mirando fijamente hacia la sala de estar, ajena a su presencia, y él se detuvo para cambiar la pila de recortes de madera que llevaba. Cuando regresé esta mañana, dijo, girando ligeramente para mover el teléfono bajo su ojo. Ella dijo, y se detuvo. Levantó la vista y vio sus ojos en el espejo en la pared que conducía a la sala de estar. Ella estaba mirando directamente a sus ojos. Quiero decir esta noche, continuó en voz alta, entrando en la próxima habitación y dejando atrás lo que estaba limpiando en la cocina. Ahí es cuando todo comenzó. Richard se inclinó hacia adelante. El árbol se astilló a su alrededor, y vomitó sobre la pequeña plataforma de concreto donde estaba el bote de basura. Vomitó una vez, 2 veces, 3 veces, salpicando una mezcla de comida medio digerida, el refresco que había bebido descuidadamente en el trabajo y el líquido estomacal tan ácido que podía oírlo siseando y crujir mientras se extendía por el concreto. Al no encontrar nada en su estómago, se limpió la boca, luego tomó una manguera y roció el concreto, recogiendo la madera podrida que ahora olía ligeramente a ácidos fosfórico e hidroclórico. Lo lanzó al bote de basura, y la tapa cayó sin decir una palabra. Hasta ese momento, había tenido sus sospechas. Ahora lo sabía en su intestino, pero no tenía pruebas. Ni siquiera estaba seguro de que las necesitara o le importara, pero la parte de él que era rígidamente justa lo insistía. Reflexionó sobre estos pensamientos mientras subía las escaleras. Tan pronto como entró en él. Into the bathroom, where he immediately began to vomit more of the contents of his digestive tract. The vomiting was so intense that tears streamed from his eyes and he collapsed to the floor, twisted in agony. Strangely, he didn't feel sick, he was simply vomiting with great force, the rancid liquid flying into the toilet bowl. He didn't feel ill, but rather unreal, disconnected from the world. His condition was akin to seasickness or car sickness or heartbreak, RLS. Muttering something about feeling unwell, he grabbed a pillow and collapsed onto the couch, soon drifting into a deep sleep. The day had surprisingly gone well. Despite his life being in turmoil, he had managed to accomplish a lot. He drank plenty of water, worked diligently, smiled as his 3 co-workers passed by, and even came home early to make dinner for the kids. They were enjoying themselves until Karen returned, at which point Richard hurried into the bathroom, water in his eyes and saliva flowing from his mouth. He writhed in agony, his body convulsing, dots of light flashing before his eyes, and his head spinning. This time, seeking refuge in the guest room proved futile, so he covered himself with a blanket and retreated to the boathouse. The simple cabin intended for boat storage provided little solace as he wrapped himself in blankets on the old couch inherited from his grandmother, shivering not from the cold, but from the uneasy dread within. The next morning, he waited until Karen left for work, then drove the kids to school and headed to his office. He informed Sue that he would be working remotely, grabbed some files and a laptop, and prepared to leave. Do you remember your principles of fair play, Mr. Thomas? Sue asked. And about doing what's right for people, even if they don't realize it. Handing him the car keys, she continued, "I've heard something, Mr. Thomas. I hope it's not true. But if it is, you want to know every last gruesome detail, won't you? That's what all your friends have been saying." Richard takes the pain away. "So take my car, full tank, and do whatever you need to do. She won't recognize you." "Thanks, Sue." "I owe you one," he replied, holding out the keys, unable to meet her gaze.
Like hell you do, she whispered as I walked away, her teeny Honda surprisingly starting up. I drove to the small shopping center between the school and the church, parked outside the church, and observed with binoculars, noting down the license plates and descriptions of the cars in the lot. I waited until Karen left with Jeb, taking photographs with Daniel's old camera. I then followed them to the old Bayuri Hotel, capturing incriminating shots before lazily returning to the office, just as Karen and Jeb were entering. Richard se volvió para mirar a su alrededor como si hubiera captado la advertencia, pero luego atravesó la puerta. Agradeció una vez más a Sue en su corazón por haber tenido la previsión de comprarle un coche anónimo. Después de enviar a los niños a la cama, Richard comenzó su ritual nocturno en la casa del bote. Si se quedaba demasiado tiempo en la casa principal, mostraría los primeros signos de un ataque de hepatitis, con saliva inundándole la boca y los ojos llorosos. Una vez que llegaba a la tranquilidad de la casa del bote, donde las olas golpeaban contra el pequeño malecón a 20 pies de distancia, lograba quedarse profundamente dormido en el enorme y macizo sofá que su abuela había comprado décadas atrás. Sentía que ella todavía velaba por él y cruzaba los dedos para que todo saliera bien. Me preguntaba qué estaría pensando Karen sobre todo esto. Su esposo vomitaba profusamente en su presencia, no pasaba tiempo con ella los fines de semana y parecía ajeno a sus aventuras. A Richard le llevó varios meses darse cuenta de lo que había pasado y comenzar a enfrentarlo. Uno de los enlaces marcados en su computadora, sí, puedes encontrar la segunda cuenta de Windows porque hay otra carpeta para ella en el directorio de usuario que puedes ver si inicias el disco de recuperación en modo administrador, describía como básicamente avergonzar o engañar a tu hombre. Rompiste su confianza, hiciste que descubriera tu infidelidad y la aceptara, y luego terminaste con todo afecto pero lo comandaste diariamente en el asunto. Él recobraría el juicio, prometió ella. El artículo me dejó un mal sabor de boca. Escrito por una persona de pelo morado con un rostro masculino y ojos salvajes que mostraban 3 franjas blancas detrás de los gruesos lentes, el artículo estaba escrito en un tono jubiloso. Los hombres, decía, habían estado matando a las mujeres, esclavizándolas y controlándolas durante siglos. Ahora era hora de contraatacar, destruyendo a los buenos. Obviamente, se deleitaba en la manipulación y la humillación. En ese momento, Richard se dio cuenta de que su matrimonio estaba verdaderamente muerto y destruido porque nadie que lo amara lo trataría de esa manera. Su esposa era una violadora. Recordó al consejero de orientación de la escuela secundaria advirtiendo a los niños sobre los hombres que querían ser sus amigos. Alguien que hace algo que no está en tu mejor interés sino en el suyo propio, no es un amigo. Eso es un depredador o un parásito, o al menos alguien que quiere usarte. Y eso no es amor. Eso nunca es amor. Aléjate de esa persona lo antes posible. La historia que rara vez se cuenta en asuntos de infidelidad, ya sea engañar o simplemente negarse a respetar a un cónyuge que forma el vínculo emocional y moral absoluto que permite que un matrimonio funcione, es la historia de los niños. ¿Cómo les afecta? Veámoslo con un ejemplo. Robert, Calle y Susan llaman a Daniel en la universidad para contarle lo que sucedió. Papá vive en la casa del bote, dijo Robert, molesto por lo delgado y entrecortado que sonaba su voz. Mamá pasa todo su tiempo en su trabajo, incluyendo las noches. Especialmente las noches. Y está fuera en viajes de negocios mucho. Daniel suspiró. Estaba preocupado por eso, dijo. Mamá siempre ha tenido problemas de autoestima porque se precipitó en el matrimonio y se perdió lo que estaban haciendo sus amigos. Divertirse mucho en la universidad, como en la hermandad de los pantalones viajeros, tener muchos novios, ir a pequeñas villas en Italia como en Bajo el Sol de la Toscana, tener aventuras, como en comer, rezar, amar. Actúa como si estuviera viviendo en el cuento de la criada o los juegos del hambre. Creo que está preocupada de que no se cubra lo suficiente una película sobre su vida. Ella no está reclemente aquí, dijo Calle. Tenemos que buscarla, para hablar con ella. Y ella está fuera todo el tiempo. Nunca está en casa.
Todas las mamás de mis amigas están allí en las noches y los fines de semana. Susan captó eso. Y ella simplemente no está aquí. Es como si nos hubiera abandonado. Daniel pensó por un momento. ¿Qué dice papá? Él sigue diciendo que nunca nos dejará, dijo Robert. Siempre está ahí para nosotros cuando nos acostamos. Él va a la casa del bote y duerme allí. Créeme, mi familia está totalmente extraño, dijo Daniel riendo. Bueno, eso es todo. Tienen problemas, pero tú tienes a papá. No es diferente de lo que le pasó a Davis y Shelley cuando su mamá fue a un entrenador personal en su gimnasio, o cuando la mamá de Kristen se fue a vivir con su jefe. O incluso en la casa de Jake, donde su papá tiene una nueva novia y su mamá tiene un apartamento cerca del centro comercial. ¿Y qué hacemos?, preguntó Calle. ¿Hacer? Reflexionó Daniel. Bienvenida a la adultez, chiquilla. Otras personas te van a abandonar. Papá no lo hará. Él es demasiado justo y generoso. Tal vez mamá regrese después de su pequeña aventura, pero será como cuando la mamá de Roger se fugó con ese predicador itinerante y luego regresó y las cosas nunca volverán a ser iguales. O cuando los padres de Cara tenían una relación abierta y ahora son como compañeros de cuarto. O sabes cómo nuestra vecina empezó a salir con su terapeuta. Y cuando regresó, las cosas estaban un poco frías, sin amor, con su esposo. Mantente cerca de tu papá y sal de aquí tan pronto como puedas. Ve a la universidad, únete a la Fuerza Aérea o algo así. ¿Qué es una relación abierta?, preguntó Susan. Te lo diré más tarde, dijo Kaye rápidamente. Más tarde, cuando cumplas 18, pensó. Gracias, Dan, dijo Robert. Nosotros nos encargaremos de aquí. Eso sonaba más maduro de lo que se sentía. De vuelta en el canal, Richard finalmente puso el bote a flote. Reemplazó la quilla y muchas de las tablas, pero el viejo velero brillaba y tenía una hermosa veta de madera. Remodeló y reconstruyó la cabina, reemplazó el motor, que sospechaba que simplemente había muerto por fatiga del metal, y se mudó hacia abajo del canal para aprovechar el viento. En el lago, reflexionaba sobre un viejo barco en el que Teseo y los jóvenes atenienses regresaron de Creta. Tenían 30 remos y fue conservado por los atenienses hasta la época de Demetrio Valerio. Porque cambiaban las tablas viejas a medida que se deterioraban, poniendo en su lugar unas nuevas y más fuertes. De modo que este barco se convirtió en un ejemplo constante entre los filósofos en la cuestión lógica de lo que crece. Unos sostenían que el barco seguía siendo el mismo y otros que no. Plutarco Teseo. Él también había cambiado algunas tablas en su vida, pero ahora el barco estaba más estanco que nunca. No iba a hundirse por las decisiones de alguien que claramente ya no se preocupaba por él y que no lo había hecho durante mucho tiempo. Aunque el viejo bote solo tenía 16 pies de largo, había redescubierto la alegría que había sentido navegando con su abuelo y luego con su padre, y descubrió que las habilidades antiguas también estaban regresando rápidamente. Karen entró por la puerta después de otro día duro de trabajo. A pesar de lo que Jeb le había dicho a lo largo de los años, la carga de trabajo no había disminuido y su empresa no parecía estar elevándose por encima de su nivel anterior. La prensa los favorecía con muchos buenos artículos sobre su trabajo beneficioso en países del tercer mundo, pero el dinero no llegaba tan rápido como ella esperaba. La cabeza le empezaba a latir, pero sentía ganas de tomar una copa en su lugar. Para su sorpresa, vio a Richard sentado en la mesa de la cocina. Richard, dijo ella. ¿Cómo? Pastillas, dijo él. El médico encontró algo que interrumpe el reflejo nauseoso. Fui a médicos durante años buscando la causa del vómito, pero todos estaban perplejos. Uno finalmente preguntó si vomitaba por la noche, y le dije que no. Él pensó que si no sucedía cuando dormía, entonces era mi cabeza y no mi estómago. Me hicieron un escáner cerebral, quiero decir, una resonancia magnética, que fue horrible, pero no se encontraron tumores. Es solo una condición psicológica, y siempre ha sido así.
Ni siquiera tengo una úlcera. Aparentemente, es una reacción común al estrés. Este medicamento apaga el vómito durante unas horas y podemos hablar. Entonces ella dijo, ¿de qué estamos hablando hoy? No mucho, dijo Richard en voz baja. Los niños se han ido. Y es hora de que pensemos en el futuro. Ambos estamos ganando antigüedad, así que es hora de proteger nuestros activos. Los documentos que tienes ante ti se refieren a la creación de un fideicomiso corporativo a nuestro nombre que administrar nuestros activos y protegernos de la responsabilidad legal. Especialmente porque tu firma está bordeando la legalidad y los rumores al respecto son cada vez más densos, déjame decirte que necesitamos aislamiento. Haz que tu abogado lo revise y devuelve una copia firmada a mí, si me permites. Ella miró los papeles, escaneándolos con ojo experimentado. En efecto, era un fideicomiso legal registrado en su estado con un abogado como uno de los fundadores. Por cierto. Gracias por preguntar por mí, dijo Richard. Sigo viviendo en la casa de botes y la estoy pasando genial. No reconocerías el lugar con todas las renovaciones que he hecho. Incluso tiene su propio buzón. Esperó a que ella se diera cuenta de lo que eso significaba. No sé si lo necesito, dijo ella, mirando los papeles. Estamos bien como estamos. Voy a firmarlo, y si lo hago, necesitaré comenzar a sacar mis ingresos de las finanzas familiares y ponerlos en un fideicomiso. De esa manera, solo tendrás tu sueldo restante. Ten en cuenta que el fideicomiso incluye nuestros planes 401k, así que esto también los protegerá. Además, el fideicomiso pagará a los niños un ingreso que puede que no sea suficiente para vivir, pero sí lo suficiente para obtener un pequeño impulso en la vida después de que fallezcamos. De acuerdo, llevaré esto a mi abogado, dijo Karen. Gracias, dijo Richard. Con esas palabras, se fue. Regresó a su habitual comportamiento relajado en la oficina. Sue había esperado 6 meses para dar su paso. Richard acababa de terminar la facturación final de un caso para uno de sus clientes más antiguos, y cuando se dio la vuelta, ella estaba parada en la puerta con la luz del sol de la tarde entrando por la ventana detrás de ella. Parecía nerviosa, sus dedos bailando ligeramente en el exterior de la carpeta. Sue, dijo Richard. ¿En qué puedo ayudarte? Me alegra que hayas regresado, dijo ella. Ninguno de los dos necesitaba explicar nada. Durante los últimos meses, había parecido como si se conocieran como viejos compañeros de batalla. Ella podía anticipar sus pensamientos. Él conocía su vocabulario, qué palabras le gustaba usar, qué significaban, y cómo evaluar su confianza en esto o aquello, y ella parecía hacer lo mismo por él. Si tan solo la hubiera conocido primero, reflexionó. Pero eso era imposible. Y nunca recuperaría a sus hijos. No, esto era solo otro sueño. Un sueño irrealizable. Sí. Lo hecho está, dijo. De hecho, ya lo superé. Para este momento, la gente en Internet me estaba diciendo que experimentaría ira y yo estaba experimentando tristeza. La gente me dijo que bebería mucho whisky malo, pero aún creo que sabe a jarabe para la tos. La gente dijo que nunca lo superarías, pero si tuviera alguna venganza, sería que lo superé. Todo lo que hago ahora, lo hago por los niños. ¿Y tú?, preguntó Sue, levantando una ceja. Estaba muy contenta de tener de vuelta a su antiguo jefe. Películas de terror clásicas, dijo él, luego sonrió, mirando su rostro sorprendido. ¿Películas, Sue? Me gustan las viejas películas de terror de los años 60 hasta mediados de los 90. Porque después de eso todo se vuelve La Bruja de Blair o M. Night Shyamalan. A Karen no le gustaban y decía que le daban miedo, como cuando su padre y su madre peleaban cuando era niña. Así que simplemente dejé de verlas, las aparté. Ahora las estoy viendo. Él le contó sobre la casa de botes, la pantalla grande de televisión con sonido envolvente y los otros detalles que había estado incorporando a su vida desde Karen
Pero, ¿cuál es la ocasión por la que viniste a verme?, preguntó Sue. Estoy en proceso de buscar nuevos negocios, dijo ella. Pero es muy complicado. Un cliente potencial estuvo una vez en una fusión con otra firma, pero ahora que la fusión se ha disuelto parcialmente, pueden estar abiertos a nuevos negocios. Sin embargo, su antiguo socio comercial quiere ese segmento de su negocio. Así que aquí estoy, preguntándome si sería justo poner mi nombre en él. Aunque técnicamente las dos firmas siguen conectadas. Richard la miró con la típica confusión masculina. Pensó que ellos toman el mundo literalmente, como si todo a su alrededor fuera un mamut lanudo para ser cazado o un tigre dientes de sable. Tigre amenazando a una tribu en su cueva. Se dio cuenta de que solo los hombres podían inventar el fuego, pero luego lo quemarían todo en un deleite primario y infantil y luego solo hablarían sobre los diversos usos de la llama. Si el cliente coopera, dijo lentamente, y la fusión repelmente está muerta, estaría de acuerdo. Pero cuando levantó la vista, ella ya no estaba allí. Después del trabajo, de regreso en la casa de botes, cortaba leña y pensaba en la conversación. ¿Quién diablos era ella? Gradualmente lo comprendió. Sintió una nueva sensación dentro de él, mezcla de emoción y asombro. Por supuesto que ella no lo había querido decir, pero si lo hubiera hecho, se levantó abruptamente, luego se sentó y repasó todo en su cabeza. 30 minutos más tarde tenía la cena lista para los niños y agarró las llaves del auto. Se volvió hacia los niños, con el rostro rojo de culpa. Vete, dijo Robert. No importa lo que estuvieras haciendo, no parecías estar bien. No sé. Durante semanas. Y entonces estalló en lágrimas. Richard lo abrazó y juró controlar sus emociones por el bien de sus hijos, los inocentes llevados al altar del sacrificio por un acto de grave profanación de lo que él pensaba que era un buen matrimonio. Cuando cayó la noche y el zumbido de los insectos y el suave sonido de los aspersores reemplazaron a los pájaros, dobló la esquina de la acera que llevaba a uno de los apartamentos en el lado oeste de la ciudad. Los apartamentos Sheffield ocupaban una gran extensión de una de las calles laterales más deprimentes que jamás había encontrado, pero era un vecindario seguro y tranquilo. Verificó la dirección en su teléfono y se dirigió al apartamento en el lado oeste del gran complejo. Ella abrió la puerta antes de que él tocara. ¿Recibiste mi mensaje?, preguntó. Soy un estúpido, comenzó en voz apenada. Pero viniste de todos modos, dijo ella. Porque la esperanza, jadeó. Cuando hablamos por primera vez, me quedó claro que eras un quién y no un qué. Tenías vitalidad, honestidad y dirección. Una puerta cerrada, abriste otra. Te metiste de cabeza y me contaste la verdad honesta en un momento en el que, mirando hacia atrás, estaba rodeado de mentiras. Me impresionó, y sigo impresionado. Y hoy trato de nunca fraternizar con compañeros de trabajo, especialmente desde que estoy casado. Pero ella ya ha superado eso. Excepto que proporciona estabilidad para mis hijos, a quienes amo más que a nada, terminó en un susurro. Richard sacudió la cabeza para aclararse. Había esperado, no creído, que me estabas preguntando qué haría en tu situación. Transmitiste el mensaje, a menos que lo haya entendido mal, que tal vez no sería el malo en esta ecuación. Y tenía esperanza hasta que me di cuenta de que lo que dijiste, si eso es lo que dijiste, quiero decir, tenía un sentido perfecto, impecable, sin sangre. Ella le ofreció una especie de refresco. Dio un sorbo. Era una imitación de Dr. Pepper de Costco, que era mejor que el verdadero. Dio otro. Gracias, dijo. Lo que está hecho, y donde quiera que tropiece, nunca sabré si alguna vez lo hago. A veces las cosas no van bien. Viene una tormenta y los polluelos caen del nido, y los encuentras a la mañana siguiente cuando ya es demasiado tarde. ¿La mano de Dios o un universo materialista y sin rumbo? No lo sé. Ni creo que sea mi propósito saberlo. Pero maldita sea, estoy delirante. Siempre has estado en mis pensamientos como una de las personas más reales que he conocido.
¿Y Karen?, preguntó. ¿Y Alex?, preguntó él. Karen suspiró. Y aquí estás haciéndome admitir la mentira desde el principio. A Alex no le gustan las mujeres, si sabes a lo que me refiero. Es mi profesor de ballet. Lo hago como hobby porque me gusta. Supongo. Le pedí que ayudara a apagar el fuego en la oficina porque vi la forma en que me miraste esa vez, y supe, y no quería ser la otra mujer. Y así, la esperanza se perdió. Ya veo, dijo Richard. Supongo que debo haber entendido todo mal. No, dijo ella. Las cosas han cambiado. No trataré a tu esposa como a una imbécil. Ella tomó una decisión, y sabe qué tipo de hombre eres. Se fue, Richard. Honestamente, podría darle una bofetada. Estúpida perra. Pero creo en la vieja parábola. Nunca obstaculices a tu enemigo cuando comete un error. Ella tomó una bebida y dio un gran trago. Así que no, comencé Richard frunciendo el ceño. No, dijo Sue. He sabido de esto durante meses. Creo que tú también. Él dio un paso adelante y apoyó su frente contra la de ella. Esperanza, dijo. Cada vez te mata. Esta vez no, dijo ella, tomando sus manos en las suyas. No en mi vida. Hablaron de algo, y él volvió en sí en el sofá, se sentó junto a ella y tomó su mano. Esto es inusual, pero soy una chica común, dijo ella. Los últimos 1000 años, quizás más, han sido un error. No hay nada malo en el libro de reglas. Pero si no te importa que las cosas sucedan lentamente, haremos que funcione. Todo el tiempo se mantuvieron tomados de la mano. Después de unas horas, apagó el motor y detuvo el auto, arriesgándose a no despertar a nadie y simplemente cruzar la carretera. Fue la noche más mágica de su vida. Desde las profundidades de la oscuridad hasta las alturas de una montaña bañada por la luz del sol de una mañana primaveral y ni siquiera un beso, la sostuvo hasta que quedó claro. Lo hecho, hecho está. Y ahora eran cómplices en una misión de esperanza, una misión de fe, perdidos en un mundo de hombres, intoxicados de poder y obsesionados con la muerte. ¿Podría funcionar? Se durmió con esa pregunta rondando en su cabeza. Ella había establecido reglas. Nunca en la oficina, nunca en público y nunca frente a sus hijos. Permanecerían en secreto. Pero ella estaba, como ella misma lo dijo, con una mirada feroz reminiscente de sus ancestros normandos y escoceses. Todo trabajo. Un momento después, él dijo lo mismo, enunciando las palabras claramente para que nadie, ni siquiera su amada, ni los magos del tiempo, ni los dioses de los prados y campos, pudieran entender su significado. Una elección es para siempre, se dio cuenta, y en cualquier momento todo puede venirse abajo, como aquellos momentos que arruinaron su matrimonio. En cualquier momento uno podría retroceder del abismo, pero ese abismo, sintió, era oscuro solo por fuera, pero por dentro estaba lleno de luz. Se encontraban por las tardes, después de que los niños se habían ido a la cama, en su casa flotante que mejoraba rápidamente. Le gustaba cocinar para ella, pero a veces solo se sentaban y hablaban. Él supo de su pasado, la tímida chica de cabello miel que escribía bien pero nunca encajaba socialmente, y descubrió que era cinturón negro en Jiu-Jitsu de Gracie. Ella sacaba cosas de él que Karen nunca pensó en preguntar, como cómo pasaba sus veranos en un cuerpo de bomberos voluntario en los bosques de pinos. Su vocabulario personal creció, y con él creció su afecto. Una tarde, sentados en el sofá y tomados de la mano, ambos se dieron cuenta de que había llegado el momento. No se pronunció una palabra. Se levantaron y fueron al dormitorio y pasaron a la acción. Eventualmente reunió el coraje para confesarle sus sentimientos. Sucedió de una manera extraña, pero te amo, Sue Scott. Ella estalló en lágrimas y salió corriendo de la casa flotante. Richard corrió tras ella, pero ella levantó la mano, señalando que tenía que irse, y se fue. Deprimido, Richard regresó a la casa flotante.
¿Cómo pudo haberla alterado con lo que él pensaba que era algo positivo? Estuvo ausente en el trabajo, no distante ni fría. Simplemente no estaba cerca. Se dividió entre el trabajo y mirar furtivamente en su dirección. Las preguntas inundaron su mente y luchó por mantenerse sereno. A veces los buenos no ganan. Recordó las palabras de su padre. Cuando su trabajo estuvo hecho, se levantó y se dirigió mecánicamente al garaje. Allí se sentó en el auto por unos minutos, tratando de comprender lo que latía en su cabeza, o tal vez en su corazón. Condujo a casa para alimentar a los niños y escuchar con aire masculino las historias sobre fútbol y clase de matemáticas, el niño que le tiraba el pelo podrido y el diorama de la batalla de Hastings. Cuando se quedaron dormidos, se arrastró hasta la casa flotante. Como era su costumbre, ella salió de la sombra del muro hacia la luz. Yo no puedo hacer eso, dijo. Sería como llevar una vida secreta que nadie puede ver. Nunca podré ser quien quiero ser, tu esposa y la madre de tus hijos, y así nadie puede ver quién soy por dentro y por qué esta elección es importante para mí. Él la rodeó con los brazos, atrayéndola hacia su pecho y meciéndola suavemente mientras lloraba. El trabajo del día siguiente fue tan tortuoso como el día anterior. Cuando Sue regresó del almuerzo, encontró una planta en maceta en su escritorio con una sola flor morada asomando entre hojas comidas por las polillas y desteñidas por el sol. La mayoría de las mujeres habrían pensado que había habido algún error y habrían tirado la patética planta a la basura. Pero Sue conocía el lenguaje de su nuevo amor y fue a la tienda de la esquina en su lugar. Mientras sus compañeros de trabajo miraban con la boca abierta, ella trasplantó la planta, esparciendo tierra sobre la mesa, luego podó la vegetación muerta y regó lo que quedaba. Puso la planta a la luz, limpió después de sí misma y volvió al trabajo. Cuando Richard entró al estacionamiento esa tarde, sin rumbo pero sin prisa ya que sus hijos lo estaban esperando en casa, sintió más que vio su presencia. Si quieres irte, lo entenderé, dijo, sorprendido de que sonara más como un gruñido que como el tono afectuoso que había planeado. Ella salió de detrás de un pilar. No funciona en mi mente, dijo, pero en mi corazón sí. Te amo, Richard Thomas. Pero por dentro estoy al revés. La abrazó de nuevo. Saber las palabras era saber cuándo traerían nada más que confusión. Estaba arrepentido. Entendía. Temía por ella. Estaba destrozado. En cambio, simplemente la abrazó y sintió su piel estremecerse. Al día siguiente, pasó por su casa una hora antes del almuerzo. Ella lo siguió en silencio, y se subieron al coche. Conducía con cautela hasta una iglesia algo deteriorada al otro lado de la ciudad. Un hombre de buen carácter con el cabello de color sal y pimienta sobre su sotana salió por la puerta. Adornada con vidrio. Aquí está ella, dijo, extendiendo las manos. Ella es todo lo que podría haber esperado. ¿Cómo estás, mi querida? Richard se sentó en el santuario y miró el lugar detrás del altar donde generaciones habían adorado. El padre Müller le sirvió té en su estudio, hablando suavemente sobre Richard, sobre el divorcio de antaño, sobre una familia destruida tan completamente que había apartado 2 parcelas en el cementerio, y luego sobre el tipo de persona en la que este joven se había convertido, luchando en cada paso del camino, ocultándolo todo de todos, aceptando el dolor y sacando fuerzas de él. No sé qué hacer. Sue dice que mi corazón se inclina en una dirección, y todos los practicantes que conozco dicen que es imposible. El padre Müller asintió lentamente. Si estuvieras varado en una isla desierta a miles de millas de todos los que conoces, sin esperanza de rescate, ¿estarías con él? Por supuesto, respondió Sue. Entonces dime, dijo él, ¿qué crees que es realmente el matrimonio? Sue vaciló. Es una multitud de cosas. Es un vínculo de por vida. Es una promesa. Creo que también es un contrato legal y un contrato con Dios. Él sonrió. No sé por qué te trajo aquí. Soy un terrible sacerdote herético.
paso la mayor parte de mi tiempo leyendo teoría budista y literatura griega antigua. Discrepo con ellos en que mostramos nuestra fe a Dios haciendo obras piadosas y caritativas y así ganamos un lugar en el cielo. Creo que hacemos eso tomando decisiones difíciles como esta y haciendo lo que es mejor para todos en el mundo material, ya que Dios nos puso aquí por una razón, y en mi opinión, ese es el desarrollo de las almas a través del sufrimiento, incluyendo elecciones como esta. El sacerdote sopló en su té y continuó. Llaman a mi punto de vista solidificado, o fe sola, lo que implica que la fe no se trata de caridad sino de corregirte a ti mismo. Si tu corazón es puro y tu mente está clara, harás lo correcto aquí en la tierra y lo correcto también será en el cielo. No podemos mostrarle a Dios nuestra fe, pero debemos vivirla. Esa es la diferencia entre el amor y una ceremonia de matrimonio. La vida es aleatoria y no hay un plan. Las cosas suceden, y cómo lidiamos con ello dice mucho sobre lo que somos, citó. Porque por gracia habéis sido salvados por medio de la fe, y esto no viene de vosotros, es el don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Efesios 2, 8-9. En otras palabras, tener religión está bien, pero cuando reemplaza el pensamiento práctico y realista, es una enfermedad mental, dijo. Podemos suponer lo que el cielo quiere, pero está claro que ambos se aman mucho y necesitan estar juntos. Esto crea un conflicto entre el ego o tu sentido de autoestima medido por otros, y el ide o tu deseo interno no solo de amar a esta persona sino de poseerla. Pero el ego está ligado a la jactancia, y solo el ide conoce la verdadera fe, continuó el padre Müller mientras tomaba un sorbo de té. Eso significa que si en lo más profundo amas a esa persona para siempre, entonces a los ojos de Dios estás casado. Creo que ya estás casado, por cierto, y el resto de la especie puede meter sus opiniones donde no brilla el sol. Además, tengo algunas sugerencias sobre cómo pueden salir de esta situación. Agradeciendo al padre Müller, se unió a Richard en el santuario. Juntos regresaron a la oficina. Sue rompió el silencio. Tienes razón. Me ayudó a aclarar las cosas. Es mi dolor por no tener una gran boda blanca donde mi familia finalmente me verá como algo más que una perdedora y todos mis amigos estarán asombrados y finalmente me sentiré como alguien. Eso es lo que me da miedo. El tiempo avanzaba. La planta en su oficina crecía. Fue replantada varias veces y eventualmente se convirtió en un pequeño arbusto en la esquina. Cada noche Richard cuidaba de sus hijos y luego iba al recién amueblado cobertizo de botes y hacía el amor lentamente con Sue. Le compró un anillo de esmeralda y diamantes, hizo un nuevo grupo de amigos que la conocían como su esposa y encargó una empresa para comprar un apartamento donde vivían con su creciente prole. Ese fin de semana, ella y Robert tomaron una barca de lata con cañas de pescar en el agua, una práctica que su hijo llamaba caza de peces, incluso cuando era joven, lo que divertía inmensamente a su padre y a sus compañeros pescadores. Nunca quiero casarme, dijo Robert. Richard eligió cuidadosamente sus palabras, como a menudo hacía, sabiendo que los niños memorizan cada comentario que hacen sus padres, casuales o memorizados, a menudo para toda la vida. Mientras hablaba con sus hijos, Richard se dio cuenta de que no solo era Richard, sino que era un padre, un general o papá para su familia. Y tenía que tener razón en todo momento. El matrimonio es lo más difícil que he hecho, dice Richard. Pero al mismo tiempo, es una de las mejores cosas que he hecho en mi vida, si no la mejor. Lo saqué, y no son versiones en miniatura de mí en mi mente, sino personas que llevan lo mejor de lo que mi madre y yo teníamos. Pero mamá nunca está en casa, dijo Robert. Es como si no estuvieras casado en absoluto. Amo a tu mamá y siempre la amaré, dijo Richard. Ella tomó una decisión que es difícil decir cómo terminarán las cosas al final, hizo las cosas difíciles. Siempre la amaré y la perdonaré, pero sus elecciones tienen consecuencias. Robert miraba la línea en el agua. Así que por eso vives en el cobertizo de botes y la señora Sue viene a ver. Nunca puedes engañarlos, pensó Richard. Sí, así es, dijo. Ella es una buena amiga.
¿Va a ser nuestra madre?, preguntó Robert. No, respondió Richard. Es un poco convencional, pero creo que la mayoría de las vidas son así, siendo normales y lidiando con las dificultades que surgen. Ella es mi amiga, y tu mamá es tu mamá, y siempre lo será. Seremos la misma familia. Pero al igual que tu mamá tiene sus propias necesidades y deseos, yo también los tengo. Robert pensó por un momento. Está bien, dijo finalmente. Tiene sentido. ¿Así que ahora tengo dos mamás? Sí. Más o menos, dijo Richard, recogiendo lo que resultó ser una lata de refresco cubierta de maleza. Con esto rieron y giraron el bote. Robert se dirigió a ver a sus amigos, y Richard regresó a su pequeña casa sobre el agua con la granja arruinada detrás de él. Entonces, ¿esto es a lo que te has estado dedicando?, comenzó Karen mientras se acercaba al cobertizo para botes. Richard estaba lijando el estúpido velero como siempre lo hacía, aunque tenía que admitir que había avanzado más. Es agradable que te interese lo que hago, dijo Richard, soplando su pipa para mantenerla encendida y aplicando otra capa de aceite a la madera secándose al sol. Este bote ha estado en el cobertizo durante demasiados años y puede que siempre haya tenido algunos, como puedo decirlo, defectos internos. Pero deseché las partes que no deberían haber estado y las reemplacé con madera nueva. Firmé el documento, dijo ella, lanzándoselo. Rodolfo, mi abogado, dijo que era un documento bastante estándar y una buena forma de proteger nuestro dinero. Pero la sección de responsabilidad corporativa le pareció extraña. ¿Qué? ¿Que donemos el 10% de cualquier beneficio al arboreto? Richard se desconcertó pero mantuvo su precaución en momentos como este. Estaban recuperando el brillo que tenían antes de que él supiera de su infidelidad. No, se trata de moralidad, y más específicamente, de la necesidad de hacer tu parte, dijo Karen. Suena como si quisieras quedarte con mi sueldo. Y la confianza solo funciona si depositamos toda nuestra fortuna en ella, dijo Richard. Yo envío todo lo que gano a eso, tal como lo hice en este matrimonio. Por eso firmé, dijo Karen. Pero le pedí a Rodolfo que agregara una cláusula que estableciera que cualquier compra personal que haga será con mi salario antes de las contribuciones. Richard vaciló. Si lo mismo se aplica a mí, está bien para mí, dijo. De esa manera, seremos iguales y todo eso. Después de todo, había anticipado su demanda. Está bien, dijo ella, retrocediendo. Solo haz los cambios. Se felicitó por otra exitosa interacción comercial, pero en el fondo de su mente surgió el pensamiento de que Richard era un negociador profesional después de todo. Richard vomitó un chorro constante de verde sobre el césped, luego se levantó vacilante para agarrar la manguera. 10 años pasaron desapercibidos. Cuando Susan se fue a la universidad, con la intención de estudiar diseño de compiladores y aprendizaje automático, Richard sintió un sentido de orgullo. Los 4 de sus hijos tomaron emprendimientos interesantes. Robert, para su sorpresa, se unió a los marines e intentaba obtener certificaciones profesionales en BAC y para gestionar sistemas de red para control climático en almacenes. Calle obtuvo una beca para una universidad privada, y Daniel se liberó y comenzó su propio negocio de fontanería para hogares de lujo y alquileres corporativos, ganando más dinero del que sabía qué hacer. Susan estaba comenzando la escuela secundaria una tarde soleada. Karen corrió hacia el cobertizo del bote enfurecida, pero luego se detuvo. ¿Cuál era el procedimiento? Golpeó las puertas dobles. Resultaron estar desbloqueadas, y entró, aferrando una delgada carpeta en sus manos. Por el amor de Dios, exhaló. Alguien había reemplazado las viejas tablas endebles con nuevas con ranuras para que encajaran, y luego había emplastecido toda la casa. La casa tenía un pequeño baño, aunque con un inodoro de compostaje y electricidad. Tenía una oficina, una pequeña cocina, una cama apartada en el antiguo ático y la sala de estar más acogedora que había visto, con sofás de cuero colocados frente al televisor.
El refrigerador de tamaño completo que revisó estaba lleno de carne, cerveza y vegetales ocasionales que probablemente sufrían problemas de autoestima. ¿Hacía fiestas aquí? Parecía que sí. Por un momento, Karen se sintió rezagada. La inapropiación había afectado su sentido de sí misma. Ya no importaba a su esposo. Cuando notó la ropa de mujer en la cómoda junto a la cama, se dio cuenta en un instante de que había sido reemplazada. Además, esta pequeña habitación del tamaño de un garaje para 2 autos parecía más acogedora e invitadora que la casa en la que había vivido durante años. Incluso había enmarcado los dibujos que cada niño había hecho en. Elijó la madera, sopló un poco en la superficie y miró pensativamente el camino torcido de oscuridad en la madera oscura de la quilla. Definitivamente una grieta. Pero quedaba la pregunta de si era superficial o profunda. Si la grieta estaba en la superficie, podría llenarla con epoxi y lijarla. Sin embargo, si la grieta atravesaba toda la tabla, significaba que la madera simplemente era mala y tendría que reconstruir el barco para reemplazar la pieza condenada. Richard Thomas miró hacia atrás, hacia el cálido y aceitoso resplandor de las luces de la casa a 100 metros de distancia, mientras la oscuridad comenzaba a llenar el aire a su alrededor. Dejando de lado todo lo que se podía guardar, se dirigió de regreso a su triste hogar. Las cosas una vez habían sido más prometedoras. Se había casado con Karen Johnson, su novia de la escuela secundaria, poco después de graduarse de la universidad. Ella ni siquiera hablaba con un tipo como él, de una familia monoparental, pero lo conoció en una reunión de su iglesia que predicaba mercados libres y justicia social. Sé amable con los niños de familias monoparentales, solía decir su padre, un psicólogo. Son más como animales salvajes porque la vida los ha maltratado. No esperes que se preocupen por ayudar a los demás, solo por ellos mismos. Karen evitaba a la mayoría de ellos, pero mientras miraba al vacío, se encontró con la mirada de Richard. Hola, le dijo al pasar. Ella vio a un tipo bastante musculoso con ojos azules brillantes y cabello color miel, bastante guapo y ligeramente por encima de la altura promedio, a 1 pulgada de los 6 pies. Sabía que era un poco matón en clase, pero también sacaba buenas notas y se había hecho algún tipo de bote por el cual había recibido un premio. Él la intimidaba porque su padre era ejecutivo de una compañía petrolera, a quienes sus padres consideraban personas malvadas, y conocía a Richard como un tipo directo y franco que a menudo dejaba atrás los rencores. Hola, le dijo. Ella con típica irreverencia adolescente. Frente a él estaba una chica delgada con un rostro inocente, ojos grises indescifrables y cabello rubio brillante. Actuaba con la elegancia de una bailarina y tenía la musculatura de jugar hockey sobre césped. Sabía que sacaba buenas notas pero actuaba callada en clase, como si estuviera esperando alguna razón para salir de su caparazón. Era 1 pulgada más baja que él y parecía viva pero reacia a abrirse al mundo, aunque sospechaba que si alguna vez llegaba a tener suficiente confianza para tener sus propias opiniones, podría entender mucho. Hablaron por el resto de la noche, tocando todos los temas posibles al azar, entrelazándolos con una familiaridad predecible. Karen se fue a casa esa noche en un estado de profunda confusión. Como la mayoría de su generación, Karen no tenía idea de qué era el amor o cómo se relacionaba con la atracción y el deseo. Tenía una idea de los libros clásicos que leían en la escuela, otra de Hollywood y la música popular, y una tercera de la iglesia y sus padres. En las películas, un hombre y una mujer hermosos se encontraban en alguna situación incómoda, luego empezaban a discutir en lo que su tía psicóloga llamaba relaciones codependientes, pero eventualmente terminaban en la cama juntos y descubrían a la mañana siguiente que estaban enamorados. El libro que le asignaron en la escuela alababa a hombres y mujeres que escapaban de las presiones sociales para mantenerse virtuosos y luego encontraban a su verdadero amor y compañero en medio del trabajo desinteresado. Sus padres enfatizaban encontrar un hombre con una buena carrera que no destruyera la familia pero que tampoco la tratara de manera desigual. Nunca había visto a Richard como nada más que uno de los chicos que dejaría atrás con el resto de la escuela media. Pero sentía algo que podría haber sido un deseo de hacer que él la amara, la aprobara, incluso la deseara.
Karen y Richard habían comenzado a salir en su último año de secundaria, ese tiempo agridulce cuando las personas se dan cuenta de que la adultez que se aproxima destruirá viejas amistades y amores. Ella sabía que Richard también la asustaba. Un día en la clase de historia, la maestra notó que la mayoría de los utilizando fondos de la empresa para su larga aventura. El doctor Winslow se puso pálido ya que las cosas no iban en absoluto como esperaba. Y como la mayoría de los psiquiatras, él no sabía más que lo que los libros de texto le habían enseñado. Aunque consideraba la mayor parte de ello charlatanería abstrusa. Después de todo, a lo largo del siglo, la psicoterapia había llevado a más enfermedades mentales en la población general, no menos. Pero nunca se lo diría a sus clientes. Demos un paso atrás, dijo en un tono que generalmente reservaba para niños de jardín de infantes y personas de mente débil. Richard, has notado que tu esposa te está engañando, y en lugar de intentar resolver el asunto, ¿has tomado medidas retaliativas? No, doctor, respondió Richard. Intenté muchas veces hablar con mi esposa para disuadirla de la infidelidad. Hice ejercicio, actualicé mi armario, traté de llevarla a restaurantes elegantes, traté de hacerla hablar conmigo, participé en abrazos y cunnilingus, pero nada funcionó, a pesar de mis legendarias habilidades lingüísticas. Una vez que quedó claro que la aventura no era un asunto único y hecho, sino un reemplazo permanente para mí en el papel matrimonial, consideré que esa parte del contrato era nula y sin efecto de mi parte y encontré mi propio reemplazo para la señora Thomas ausente y sin sonreír. Nick habló nuevamente. En este momento, mi cliente estaba documentando el proceso de abandonar a la señora Thomas. Adquirió reemplazos para sus artículos de tocador, ropa y objetos personales, luego renovó la casa del bote para convertirla en una segunda casa, y ahora solo visitaba la casa principal para cocinar, limpiar después de los niños, leerles y socializar con ellos. Nick extendió otro papel a Winslow. Esta es una copia de la solicitud de mi cliente para una segunda dirección en la calle para la casa del bote, confirmando que era un segundo hogar. La señora Thomas aparentemente no se dio cuenta o no le importó que ya no recibiera correo en la casa principal y que su propiedad nunca cambiara de ubicación. También tengo una foto de sus artículos de tocador con varias fechas de vencimiento de hace casi una década. Nos estamos adelantando, doctor Winslow, dijo Karen. Deberías hacer que un abogado revise ese documento. Sin embargo, estamos aquí para consejería matrimonial. ¿Hay alguna forma de que ustedes dos puedan arreglar las cosas, como cenar juntos? No puedo, dijo Richard. ¿No puedes o no quieres?, preguntó el doctor Winslow. No puedo. Tengo este extraño problema estomacal que cuando estoy cerca de ella vomito repetida y violentamente. Es debilitante, y los medicamentos que lo suprimen me hacen sentir asqueroso durante días. Aparentemente son duros para el hígado. ¿Qué tal afuera?, continuó Winslow, desesperado por escapar y aún obtener la factura por una sesión completa. Él, también, tenía un velero, y como dicen, los botes son agujeros en el agua en los que se arrojan grandes sumas de dinero. ¿Qué tal unas vacaciones en algún lugar tropical? Richard reflexionó sobre la pregunta. Si programo unas vacaciones, ¿firmarás los papeles de adopción? Asintió a Nick, quien, como un profesional consumado, no dejó que su sonrisa saliera de su alma a su rostro. Sí, dijo Karen. Entonces está bien, dijo Richard. Fiel a su palabra, Karen firmó y notarió los papeles, y el proceso de adopción, alentado por Sue Scott, quien había entendido la complejidad de la situación de Richard desde el principio, comenzó su lento movimiento a través de los chirriantes engranajes de una burocracia costosa pero misteriosamente mal financiada. Richard dejó su boleto de avión debajo de la almohada de ella. Pensó en guardar todos los viejos artículos de tocador y ropa caducados, muchos de los cuales le quedaban holgados, pero le ajustaban los nuevos y grandes bíceps y pantorrillas, pero desechó el pensamiento. En cambio, fue al muelle y lanzó el bote. Más tarde, Karen recogió su boleto y sonrió. Tal vez todo saldría bien.
podría tener su pastel y comérselo también. Sin embargo, cuando llegó al aeropuerto 2 días después por la mañana, Richard no estaba en ninguna parte. Confundida, pasó por seguridad, donde solo la revisaron superficialmente, y se sentó en la puerta de embarque. Pasaron varias horas, y cuando el avión comenzó a aterrizar, se puso nerviosa. Levantándose, se dio la vuelta. «Jeb», dijo. «¿Es agradable encontrarte aquí, Karen?», preguntó él. Ella bajó los ojos y notó que él estaba sosteniendo el mismo boleto exacto. «Lo encontré en mi escritorio», dijo él. «Pensé que finalmente querías tomar esas vacaciones de las que siempre hemos hablado». Karen sonrió cálidamente. «Vamos», dijo. «Al diablo con Richard y sus juegos pequeños», pensó. «Hará que Rodolfo lo destroce cuando regrese». Tomados de la mano, abordaron el avión. Los peces no estaban picando en el canal, así que Richard fue a casa y se cambió de ropa. Llamó a Nick. A lo largo del día, hubo llamadas a la lista de clientes que Karen había dejado descuidadamente en su computadora portátil. Cada una iba como Nick. «Hola, soy Nick Randall de Mulhern y Rankin. Llamo respecto a nuestro próximo litigio con la firma publicitaria que emplea a Jeb Sean, y me pregunto si su firma está al tanto de una aventura en curso entre señor Sean y su subordinada, Karen Thomas, en la que pretendemos abordar acusaciones de mal uso de fondos de clientes. ¿Estaba al tanto de la relación extramatrimonial entre estos dos? ¿Y alguna vez notó alguna irregularidad contable en sus prácticas de facturación? Abogado, tengo que investigarlo. Le informaremos más adelante». No recibió una llamada de regreso, pero el mensaje fue transmitido más tarde. Al final del día, Nick y Richard se encontraron frente al consejo de administración de la firma de publicidad de Jeb. Nick comenzó: «Nos hemos enterado de que el señor Sean ha estado en una relación con su subordinada, Karen Thomas, durante más de 10 años. Hemos encontrado documentos en la computadora de la señorita Thomas que indican que fondos mixtos, si no fondos de la empresa, pueden haber sido utilizados para financiar la aventura, incluidos lujosos viajes de fin de semana. Pretendemos demandar por daños al negocio del señor Thomas como resultado de la publicidad de esta aventura y la pérdida de confianza que hizo que los posibles clientes evitaran la firma, y se espera que los testigos testifiquen en ese sentido». Según muchos testimonios, el señor Sean y la señorita Thomas estaban teniendo habitualmente una aventura en la oficina con la aprobación de la empresa. «Y podemos asumir la junta directiva, nos gustaría saber si tienen una oferta de conciliación». Mientras decía esto, una secretaria entró en la habitación y susurró al oído del presidente del consejo de administración. Richard solo pudo suponer que era otro rechazo de un cliente, ya que todos los involucrados intentaban escapar de la tormenta legal de acero y heces que se acercaba rápidamente hacia ellos. El presidente del consejo se puso blanco, luego rojo. «Nos pondremos en contacto», dijo. Richard y Nick se dejaron llevar hacia la puerta. «Mensaje entregado», dijo Nick una vez que estuvieron fuera de oído. 2 semanas después, cuando Karen regresó a casa, estaba de mal humor en su segundo día en Tahití. Llegaron correos electrónicos del departamento legal reprendiendo tanto a ella como a Jeb. Nadie perdió su trabajo, pero estaba claro que sus carreras no iban a ninguna parte. Después de este fiasco por decisión de la Junta, Jeb ya no era director de su propia empresa. Jeb estaba furioso y arruinó el resto de sus vacaciones llamando a abogados y despotricando sobre cómo no podían hacerle esto. Luego llamó a su esposa para explicarle, y Karen se dirigió a la playa con un cóctel. «Aguárdalos», dijo al chico del taxi, «por favor». Le pasó un billete de $50. Tan pronto como el avión aterrizó, Jeb desapareció. Karen nunca volvería a verlo fuera del trabajo. A la mañana siguiente, Nick y Richard, vestidos con trajes a juego, aparecieron ante Jeb y su abogado. «Pretendemos demandar por difamación por las acusaciones hechas contra mi cliente», comenzó el abogado. «Excelente», dijo Nick. «Y además». «Espera, ¿qué?», preguntó el abogado.
Eres nuevo en este caso, dijo Nick. He estado haciendo esto durante décadas. Nos demandas, obtenemos información. Para empezar, necesitamos el horario del señor Sean, informes de gastos de todos los viajes de negocios en las fechas que especificamos y acceso a entrevistas de cualquier empleado que haya escuchado a la señorita Thomas y al señor Sean discutiendo la aventura en la oficina. El abogado palideció. Nos pondremos en contacto. Mientras tanto, Karen buscaba trabajo, pero descubrió que todas las firmas de publicidad en América del Norte habían recibido una carta de investigación del abogado solicitando detalles de su aventura con el señor Sean y la posibilidad de usar fondos comunes o de la empresa para financiar los reencuentros de los amantes en Las Vegas, París, Nueva York y Atlantic City. No es de extrañar que nadie quisiera contratarla por encima del puesto de conserje. Y aún así, solo si pasaba un riguroso curso de ética que tenía que pagar ella misma. Richard recorrió la casa y le entregó un cheque. Este es tu caso. 25 para mantenimiento anual, dijo. La casa está vacía, y los niños serán cuidados. De nada. Recuperándose del shock, Karen lo siguió al cobertizo del bote con la mandíbula caída. Nunca me di cuenta de que eras tan inmaduro, dijo. Me has quemado. En lugar de intentar resolver las cosas como adultos, intenté, respondió Richard con calma mientras desataba el bote. Probablemente recuerdes que pasé mucho tiempo intentándolo, pero no querías escuchar. ¿Y qué si arruinaste mi vida? Richard lanzó la cuerda a un lado. Permíteme decirte algo, Karen. En nuestro día de boda, te miré a los ojos y vi lo que pensaba que era el camino hacia la felicidad. Amor, una familia, apoyo en un trabajo importante para pagarlo todo. Una casa junto al lago, jubilación y viajar por el mundo, y luego pasar nuestros años dorados en contentamiento y alegría, visitando a nuestros nietos y mimándolos. Eso es lo que quería, continuó. Todas estas son cosas que nunca obtendrás por tu propia voluntad. Me trataste como a un asistente o uno de tus esbirros de oficina. Tiraste nuestro amor y con él nuestro futuro. Traicionar a tu cónyuge puede ser interminable. Pero lo peor es que me despreciabas. Me tratabas como a un enemigo. Todo lo que hice fue contar la historia, así que el mundo entero sabría que no era un cornudo, sino un hombre que lo soportaría. Sus ojos se encontraron por un momento. Karen se dio cuenta enseguida de que nunca había confiado realmente en él. ¿Quién podría confiar en un animal imprudente que ninguna mujer podía controlar? Richard vio años de niños llorando, aterrorizados por la ruptura de su familia y la arrogancia con la que Karen gobernaba, como un tirano que ganaba poder a través de su carrera. La ira parpadeó por un momento. Al diablo con ella, pensó. Al diablo con Hitler y al diablo con Stalin. Y al diablo con todos los que mentían por poder, incluyendo a cada líder estadounidense desde el 16 de marzo de 1861. Richard suspiró y fumó su pipa. No soy un mártir, Karen. Como dijo un hombre sabio, solo hubo un verdadero cristiano, y murió en la cruz. Quizás soy Siddhartha bajo el árbol del cuerpo, o Odín colgado cabeza abajo con un ojo perdido. Soy alguien que aprende de mis errores. Tus acciones me privaron de lo que quería, y lo he buscado en otro lugar. Pero me niego a divorciarme de ti porque nuestros hijos, fruto de nuestro amor, merecen una familia unida y el conocimiento de que no fueron un error. Aunque tus acciones les señalaron que yo era un error. De ahí su creación. Como si fuera en el momento adecuado, un brillante velero blanco muchas veces más grande que su pequeño bote se acercó al muelle. Sue agitó la mano, rodeada de sus hijos. Olvidé decirte, Karen, pero no preguntaste. Nos hemos retirado. Sue ahora dirige su propia firma de consultoría. Y yo estoy consultando. Como no quisiste esperar a que viajara por el mundo, iré con ella y los niños y nos lo pasaremos genial. Pagado por el fideicomiso. Pero tampoco es venganza. Es solo recuperar mi vida después de la infidelidad. ¿Quieres saber qué es mejor que la venganza?
Richard respiró profundamente. Te perdono, dijo. No tengo resentimiento, no odio, no enojo hacia ti. Simplemente no me importa. Te perdoné, renuncié a ti y me apagué. A pesar de tus mejores esfuerzos por convertirte en lo que creías que era relevante, te has vuelto irrelevante, y tus violaciones éticas son tu propio problema. Se levantó y caminó hacia la puesta de sol, enmarcado por el agua, hinchada por la lluvia de verano. El fin. Gracias por ver. Espero que lo hayas disfrutado. Así que suscríbete a mi canal y mira el próximo video.